Esta semana el pasaje es interesante porque vamos a ver, ya hemos entrado no solo en la semana final, sino en las horas finales antes de la cruz. Estamos viendo qué tan rápidamente están aconteciendo los eventos que llevan a ese punto de la cruz y esa obra de redención de Cristo con su sacrificio y resurrección. Y en este pasaje vemos una narrativa que hasta cierto punto, y estoy hablando de la historia de la negación de Pedro, que vamos a ver primero. Vamos a ver dos partes de la negación y después parte del juicio de Jesús ante el concilio. Pero la historia de Pedro no es solo esto. Empezó hace un par de semanas, ¿no? Vimos Jesús hablando a Pedro y preparándolo y diciéndole, hey, esto va a ocurrir, me vas a negar. Pero también hablando de la restauración, hablando de de que él iba a arrepentirse, de que iba a ser perdonado. Y ahora vamos a estar en ese punto, quizás el punto más oscuro, el punto más difícil de la vida de Pedro que vemos. Y Pedro tiene muchas cosas en su vida que son difíciles, pero para mí creo que este quizás es uno de los puntos más cruciales y más difíciles, y podríamos decir la hora más oscura para él. Pero puse para el mensaje, a pesar de mi debilidad. Porque cuando leía acerca de este pasaje y veo el contraste entre cómo reacciona Pedro ante la situación y lo que vamos a leer en un momentito, y la fortaleza, la fidelidad, la fuerza de carácter, la imparabilidad no es una palabra, pero si fuera la usaría, la acabo de usar. El hecho de que la determinación que tenía Cristo de ser fiel están puestas en contraste en este momento. Y a lo que me apunta a mí, y lo que creo que apunta a la vida de Pedro, es que no podemos confiar en nuestra fuerza. No puedo confiar en mi capacidad de hacer las cosas. Y Pedro estaba en ese punto. Cuando entremos en este pasaje, estamos llegando, si se acuerdan, hace unos días cuando vimos la declaración, ¿alguien recuerda qué dijo Jesús? Cuando Jesús estaba diciéndole que iba a fallar, Pedro le dijo, no. ¿Qué dijo él? Más bien, ¿qué voy a hacer? Le dijo, yo iré, aunque hasta la muerte. Primero dijo a la cárcel, incluso hasta la muerte, ¿no? Jamás voy a fallarte, Señor, jamás. Jamás voy a volver a hacer eso, Señor, jamás. Jamás yo sería esa persona, Señor, jamás. ¿Suena familiar? ¿Algunos de nosotros hemos tenido esa oración con el Señor? Nunca más. Yo nunca haría eso. ¿Alguno de nosotros se ha encontrado una vez mirando a otra persona y haciendo, qué bruto? ¿En serio? No, yo sé que hay gente así, pero yo no. O sea, yo tengo mis problemas, pero eso no lo haría, ¿no? Y yo creo que Pedro no está solo en esta capacidad de montar un proceso en el cual él ha creado este castillo de naipes, no sé si se usa ese término en Costa Rica, de cartas, ¿no? Que se ve todo vistoso, y él ha hecho declaraciones de su fe, hasta el punto que cuando Jesús se lo lleva a orar, parece que él ni siquiera necesita orar. Cuando Jesús está fervientemente orando, él y los otros dos están ruleando, están durmiendo, no tienen como preocupaciones en la vida. Y él está diciendo, hey, estén orando, lo necesitan. Y él, bueno, sí, un par de minutos y después dormir. Y luego lo vemos aquí, vamos a ver que él va a acercarse hasta el punto donde está ahí, a la par de donde está ocurriendo el juicio de Jesús. ¿Por qué? Porque él está listo. Él va a ir hasta la cárcel. Él va a ir hasta la muerte si hace falta. Yo sí voy a hacerlo. Y ese es el Pedro que encontramos hoy. Un Pedro que está listo para ir hasta la muerte, según él. Y él está postulando que tiene una fe, una fidelidad ferviente y inmovible. Pero vamos a ver que quizás no es quizás ese castillo que ha construido tan vistoso y que suena tan bien, quizás no tiene un fundamento tan fuerte.
gracias a Dios, Jesús no va a echarse atrás, sino que va a continuar el proceso, que haría posible que en unos días tuviera una conversación con Pedro y le dijera, Pedro, ¿me amas? Y tuviera ese proceso de restauración y de traerlo otra vez a esa fidelidad que cambiaría, y esa es la esperanza. Bueno, ese es el mensaje, entonces ya acabamos. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Eso es una advertencia que nos da Pablo en 1 Corintios, y creo que es importante en este contexto. Creo que quizás hubiera sido bueno que su compa Pedro, como se llaman también, hubiera leído esto, ¿no? ¿Quién sabe si de conversaciones que tuvieron a veces, no, Dios no usa esto para darle este versículo a Pablo, que es tan importante para nosotros? Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pedro está en esa posición. Él cree que está firme, él ha declarado que está firme, pero sabemos que su fidelidad va a fallar. Dice, tenemos un problema. Espero que no haya hecho algo muy malo. Creo que me falta una diapositiva. Y no cambié el otro. Entonces, sí, creo que me falta una diapositiva. Creo que cuando metí borré el otro. Y para todos los domingos que podía dejarme la Biblia afuera, fue hoy. Entonces, ¿quién quiere leerme versículos 54 y 55, por favor, de capítulo, para ponernos al día con dónde estamos en ese momento en la historia? Yo puedo. Gracias. Versículo 54. Entonces lo arrestaron, lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sumó al grupo. Hasta ahí, 55. Ok, entonces, esa es la diapositiva que de una manera borré, cubrí con este otro versículo. Entonces, este pasaje empieza inmediatamente después del de la semana pasada, cuando arrestan a Jesús. Entonces, el proceso es que lo llevan, se lo llevan ahí atado, y Pedro está siguiéndolo. ¿Y dónde se encuentran ahora, según ese pasaje? Si alguien lo tiene ahí. ¿Ok? Y es interesante porque Lucas tiene una versión muy concisa de esto, ¿no? No da todos los detalles, no incluso, ni siquiera habla del proceso que él va entre un par de lugares. Pero lo que sí es importante quizás entender, y lo hablaremos un poquito más, es que lo que se está haciendo es irregular. No se están haciendo las cosas como deberían de ocurrir en el proceso. Pero después de arrestar a Jesús, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo sigue. Él lo sigue. Hasta aquí estamos bien. Hasta aquí sus declaraciones se han mantenido. Él va con ellos. Y después parece que montan una fogata, ¿no? Montan algo para calentarse porque es de noche. Ya sabemos que por la oración de Jesús ya es tarde. Entonces, me imagino que es avanzada la noche. ¿Y qué pasa en la noche? Hace frío, ¿no? Entonces hacen esa fogata y están ahí, y él está escuchando, quizás está de tal manera que puede ver algo, quizás puede escuchar, pero definitivamente puede estar al tanto de las cosas que están ocurriendo. Y ahí es donde empieza este proceso. En el 56 dice, una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Qué incómodo, ¿no? Y me parece interesante, en otros pasajes vemos que es una muchacha joven. Me parece interesante que el tambalear de la fidelidad de Pedro empieza con una muchacha joven que nada más se le pega. Es una mosca.
Creo que sí, ¿no? Y se imagina quizás que el latir del corazón de Pedro empieza a subir un poco la pulsación, un toque. Porque según él está como metido ahí, su testimonio diría que está ahí para morir. Pero la realidad que sabemos de su corazón es que quizás le gustaría estar ahí incógnito, ¿no? Averiguar qué está pasando. Quién sabe, hay como quizás algo está cambiando, quizás en ese momento algo está cambiando. Empieza a mirarlo fijamente y dice, por fin dijo, ese hombre era uno de los seguidores de Jesús. Lo mira y dice, ese hombre, él es uno de los de Jesús. Claro, es Pedro. Pedro acaba de decir que él va a ir hasta la cruz. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Sí, yo soy uno y debería estar metido con Jesús también, ¿no? Que me hubiera tocado. Es decir, claro que sí. Claro que sí. Tuve una oportunidad ayer de hablar con un grupo de jóvenes sobre el Evangelio y sobre compartir el Evangelio. Y hablé sobre la realidad de a veces lo difícil que es simplemente abrir la boca. No, ¿por qué resulta tan difícil? Porque aquí está bien, aquí es fácil. Entre la familia. Es decir, claro Jesús hasta el final. Pero cuando una muchacha me mira y dice, él es uno de ellos. ¿Qué pasa? Según versículo 57, pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Qué rápido. Así directamente. Ni siquiera dijo, no sé de lo que está hablando. No, dijo, fue directo. Mujer, ni siquiera lo conozco. No me meta en ese problema. Versículo 58, después de un rato alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. Otra persona lo ve y empieza a mirarlo. Eso me suena. Seguramente sí. Sube un poco más el latir del corazón de Pedro. Y esa fe que era inmovible, que no podía fallar, empieza a desmoronarse. Y que dice, no, hombre, no lo soy. Déjame. Busca otra persona. Pedro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Alrededor de una hora más tarde, cuando vemos el proceso en otros evangelios, vemos que esto duró por lo menos 2 horas, quizás más, pero no es un proceso rápido. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió, seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Ahí ya lo agarraron, lo miraron, quizás lo habían escuchado hablar, le agarraron ese acento, ese acentillo y dijeron, no, ese corte de pelo y ese acento yo lo conozco, es Galileo. ¿Y saben quién más es Galileo? El que está adentro. Porque también es Galileo. ¿Y qué hace nuestro amigo? Pero Pedro dijo, hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. La versión de Pedro, de Lucas, como digo, es más corta que la de Mateo, Marcos o Juan en algunos sentidos y en otros como Mateo 26 vemos que no solamente él dice que no, sino que él llega al punto de jurar. Y no sé ustedes, pero voy a decir, aunque sea un juramento bueno, el juramento no es algo para jugar. No es algo, más bien Jesús nos enseñó que nuestra vida debería ser tal de la cual nosotros decimos mi sí es mi sí, mi no es mi no. O sea, eso debería ser suficiente. En la vida de un creyente, si yo digo que sí, debería ser suficiente. No tengo que prometer y mucho menos jurar. Y si digo que no, es que no. Y ya está. Y entonces vemos este peso que él está intentando poner, pero y dado este ejemplo, cuando yo estoy con alguien que a veces rápidamente me tiene que jurar por esto y por lo otro, ¿saben qué hace mi credibilidad de esa persona? Porque si ya se tiró directo y me juró por lo más sagrado que tiene, entonces yo digo, aquí hay un problema. Y la persona lo sabe. Y esta persona, él se está desmoronando y lo único que le queda es jurar e incluso usar malas palabras. Está haciendo todo lo posible por desasociarse de Cristo. Qué duro.
Qué duro. Pedro, el que tiene la palabra roca en su nombre. No es como, qué duro. Pero si lo han visto ahí, es la debilidad humana de lo que estamos hablando. Es la limitación que nosotros tenemos. Es la razón por la cual necesitamos al hombre que está siendo acusado en ese momento. Es la razón por la cual necesitamos a Jesucristo. Necesitamos un Cordero porque yo no puedo. Si depende de mí, habrá días en los cuales yo diré, sí, Cristo, hasta el final, hasta la muerte. Pero sin su fe, sin su gracia, sin su fuerza, habría días en los que haré exactamente lo que Pedro hizo. No puedo basar ni mi justicia, ni siquiera mi fidelidad sobre mí mismo. Erika hablaba la semana pasada acerca de mártires que morían en la hoguera, cantando y adorando al Señor. Eso no es natural. Eso no lo puedo hacer yo. Eso no lo podía hacer Pedro. Pero lo haría. No sabemos todos los detalles, pero todos menos Juan van a morir por el nombre de Cristo. Van a ir hasta la muerte por la causa de Jesús. Yo quiero pensar que gozosamente, ¿verdad? Esteban, el primer mártir. El primer mártir de los cristianos muere predicando y perdonando. Eso es lo que Dios puede hacer con nosotros. ¿Yo? No. Nosotros, eso es debilidad humana. Eso es la naturaleza de nosotros. Eso es ese es el ejemplo que a veces los hombres hacemos, decir, yo tomaría, no sé si se dice así en español, pero yo tomaría una bala por mi familia, por mi amor, por todo eso. Lo que haga falta, eso, pon el brazo ahí. Y quiere vivir por ellos. Eso es más difícil. Quizás morir rápido no está tan difícil, pero estoy aquí para decir, ahí es donde yo fallo. Viviendo fielmente, día a día. Yo no puedo. Qué momento más triste. Versículo 61. En ese momento el Señor se levantó y miró a Pedro. Increíble momento para que haya ese punto de contacto. Quizás entre uno de los transportes, entre un lugar y otro, que sabemos que se movió. Hace contacto con los ojos de Pedro. Dice, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana, por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Palabras más duras. Palabras las cuales Pedro no podía concebir que fueran verdad. Si tenía fidelidad completa o fe completa en Jesús, por lo menos en esta área, no le cabía pensar que era posible, pero era la verdad. Y el resultado, versículo 62, y Pedro salió del patio llorando amargamente. Hace unas horas antes, su Señor había estado llorando amargamente, pero por buena razón, porque estaba preparándose, porque estaba orando, estaba pidiendo la ayuda, pero él, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. Él había descartado esa necesidad. Él estaba quizás enfocado en su capacidad, tenía fe en lo que él podía hacer, pero lo que Jesús había dicho era cierto. Gracias a Dios, en ese mismo pasaje Jesús ha dicho, pero cuando te arrepientas, vas a tener trabajo. O sea, hay una esperanza. Aún en este momento, el mundo más oscuro, en ese momento amargo, Jesús ya también había dicho que Él iba a volver. Aquí vemos el contraste para mí entre la debilidad humana y la fidelidad de Dios. Los sacerdotes que estaban a cargo de Jesús comenzaron a burlarse de Él y lo golpearon. Le vendaron los ojos y le decían, profetízanos. ¿Quién te golpeó esta vez? Están jugando juegos, están mofando del Señor, están a sus expensas.
haciéndoles sufrir para ellos disfrutar un rato. Y les lanzaban todo tipo de insultos, y entendemos que esto es incluso la idea de que estaban blasfemando contra él, porque entendían lo que las acusaciones y las cosas, y que alguna gente decía que él era el Hijo de Dios, pero otros, como los sacerdotes, decían que no. Y ellos, como una tercera parte, como romanos que lo ven todos de fuera, están nada más gozándose de ver a estos judíos cómo se destrozan unos a los otros y se ríen de ellos y disfrutan a las expensas de nuestro Señor. ¿Qué es peor? ¿Lo que está sufriendo nuestro Señor Jesucristo aquí en esos 3 versículos? ¿O que una muchacha le mire a los ojos a Pedro y diga, yo creo que usted no es uno de Jesús? Bueno, creo que sabemos la respuesta, ¿no? Pero también sabemos la respuesta de qué hace Jesús con esto. Se queda callado. Continúa el proceso porque ya ha determinado en su corazón la obediencia de seguir y ser obediente hasta la cruz. Él va a completar la misión. Él no se va a echar atrás. Y aquí viene el amanecer. Y esto nos indica, es interesante, dice: al amanecer, todos los ancianos del pueblo se reunieron, incluidos los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa. Llevaron a Jesús ante el Concilio Supremo. Pero sabemos por los otros pasajes de Mateo, Marcos y Juan que ha habido un par de reuniones ya entre Caifás y también entre, se me va el nombre, no sé por qué. Gracias, Anás, entre el sumo sacerdote que estaba en el momento y el que había sido, que todavía tenía poder, pero todo eso es irregular, porque la ley de Dios dice que se tiene que hacer así. O sea, de día, que vengan, que haya conversación, que todo sea, no es algo que se hace de noche a escondidas. Tantas veces así es como se hacen las cosas, ¿no? Se hacen los tratos de noche y a escondidas y a puerta cerrada para que la gente no entienda lo que está ocurriendo. Y eso es lo que ellos habían estado haciendo. Más allá de eso, sabemos que habían estado buscando, por otros pasajes entendemos que habían estado buscando personas que pudieran incluso mentir. Que pudieran mentir y dar falso testimonio. Otra vez, en contra de la voluntad, de la palabra de Dios, que ellos son responsables por enseñar y por aplicar. Y pareciera que el plan de ellos es que durante la noche han estado intentando montar este grupo de personas que van a acusar a Jesús cuando hagan el juicio verdadero, porque el juicio ya se ha hecho, ellos ya han determinado lo que va a ocurrir, pero están intentando montar este ataque en contra de Jesús para que en la mañana, cuando se reúnan y lo hagan todo decentemente y en orden como Dios manda, ya esté listo todo y tienen la fila de personas que van a acusar a Jesús y van a decir mentiras para que todo el concilio diga, ok, ya no, hay que llevárselo a Roma y ya se acabó esto. Entonces llega la mañana, cuando ellos han estado intentando formular este plan para ya finiquitar el problema que tienen con Jesús, para acabar con él. Entonces reúnen a todos, es de mañana, y le hacen una pregunta, y le dijeron, dinos, hablando a Jesús, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el que hemos estado esperando? ¿Eres el que está profetizado? ¿Eres el ungido de Dios? Y él les respondió. Por cierto, él ya les ha dicho esto antes. Él tiene semanas y meses de estar hablando abiertamente sobre estas cosas. Y él les respondió, si lo dijera, no me creerían. Cristo conoce el corazón de ellos. Y si yo les hiciera una pregunta, ustedes no me la contestarían. Jesús les dice, sin embargo, desde ahora, esta es la respuesta de Jesús, sin embargo, desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios. Quizás eso tiene quizás en su mente eso tiene se dice, yo he oído eso en otro lado, pero créanme que estas personas que estaban reunidas aquí, ellos sabían exactamente a lo que se refería. Estaba hablando de Salmos 110, versículo 1. Dice, el Señor le dijo a mi Señor, David está escribiendo eso sobre el Mesías que vendría, dice, siéntate en lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Este es un salmo
que era mesiánico, hablando del Cristo que iba a venir y lo que Dios iba a hacer con él, cómo lo iba a poner en poder y cómo lo iba a establecer como el rey. Entonces, en respuesta a sus preguntas, él dice, no importa lo que yo les diga, ustedes no van a creer, ustedes no van a cambiar su opinión, ustedes han decidido que quieren matarme, pero sin embargo, esta es la respuesta, desde ahora, el Hijo del Hombre, el nombre que él usa para sí mismo, está sentado en lugar del poder a la derecha de Dios, diciendo, este salmo que ustedes bien conocen, que habla sobre el Mesías, se cumple conmigo. Sí, yo soy Cristo. Yo soy el Mesías. Y esto no debería sorprendernos. Esta es la reacción, ¿no? Todos gritaron. Imagínense. En algunos pasajes habla de que se rasgaban las vestiduras, mostrando una señal de celo por Dios, ¿no? Todos gritaron, entonces, afirmas que eres el Hijo de Dios. Y él contestó, ustedes dicen que lo soy. Y versículo 71, ¿para qué necesitamos otros testigos? ¿Se acuerdan lo que acabo de decir? Han estado formando esa lista de falsos testigos y ahora dicen, ay, no nos ocupamos. Él mismo ha blasfemado, porque para ellos, como no creían que lo que él decía era cierto, entonces era blasfemia. Y es cierto, si Jesús no es el Hijo de Dios, si Jesús no es el Mesías, él estaba blasfemando. El problema es que él lo era. ¿Para qué necesitamos otros testigos? Dijeron. Nosotros mismos lo oímos decirlo. Ellos ya son los testigos. Ellos pueden llevarlo a Roma. Pueden llevarlo al gobierno romano y decir, hey, tenemos un pleito que necesita que lo resuelvan ustedes porque nosotros no podemos. Este hombre necesita morir porque dice que es el Mesías. En este pasaje hemos visto dos ejemplos de lo que es apoyarse en nosotros mismos, de que yo me apoye en mi capacidad, de que yo esté pensando que yo puedo ser la roca, de que yo puedo ser un fundamento firme, y el resultado que me lleva a eso. Y hemos visto el principio del proceso o el continuar del proceso que va a llevar a Jesús sin falta a la cruz. No porque sus enemigos ganan, no porque Roma simplemente quiere lavarse las manos y no quiere más problemas en una época de celebración, sino porque el plan soberano de Dios es que Cristo, que un hombre, muera por muchos. Que el Cordero de Dios dé el sacrificio perfecto que quita los pecados del mundo. Nosotros no podemos depender de nuestra fuerza para salvarnos o para ser fieles a Dios. Necesitamos soltar completamente esa noción. No significa que nosotros no ponemos en nuestra parte, no significa que nosotros no tenemos que tener disciplina, no significa que nosotros no tenemos que luchar, pero necesitamos entender que yo no puedo basarme en mí mismo, yo no tengo suficiente fuerza, ni para salvarme, ni para ser fiel en las cosas que necesito hacer. Nuestra única esperanza está en confiar y depositar nuestra fe plenamente en el sacrificio perfecto de Cristo. Y todo lo que emana de eso, todo lo que cambia, todo lo que ocurre cuando ya somos dados el derecho de ser llamados hijos de Dios, somos partícipes en el Espíritu, podemos empezar a tener el fruto del Espíritu, podemos ser una nueva criatura. He aquí todas las cosas viejas han pasado. Todo eso emana a través de que no dependo de mí, sino que dependo de Él. Y Él es fiel cuando yo no lo soy. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor. Damos gracias por tu fidelidad, Dios. Aun cuando nosotros somos débiles, no comprendemos completamente lo que significa, Señor, la realidad de que aunque nosotros éramos tus enemigos, tú nos amaste primero, Señor.
Tú nos buscas, tú nos salvas. Y sin mérito, sin ser el porcentaje que lo merece, no, Señor. Débiles, inútiles, incapaces, Señor, aún tú nos amas, tú nos salvas, tú nos justificas, nos regeneras, nos lavas, nos perdonas. Plantas nuestros pies firmemente sobre la roca. Dios, ayúdanos a tener eso, Señor, siempre en mente, Señor, que busquemos de ti, Señor, para nuestra fuerza. Mi espíritu humano desea ser independiente en todo, Señor, y ser capaz de hacer cualquier cosa, Señor. Y eso es bueno en la mañana cuando necesito levantarme a hacer cosas, es bueno cuando necesitamos hacer un trabajo difícil, es bueno cuando necesitamos ser, Señor, constantes en nuestras labores, pero no podemos confiar en nosotros mismos para ser fieles hacia ti, Señor, o alcanzar, Señor, estar en relación contigo, Dios. Dependemos desesperadamente de ti. Mantén eso en nuestros corazones, Señor, y que tú seas el primer lugar al que vamos, el primer número que llamamos, el primer pensamiento que entra en nuestro corazón cuando entendemos que estamos en problemas, Señor. Que no tenga la costumbre de intentar yo 6 o 7 cosas antes de ir a ti, Señor. Tú eres mi única esperanza. Te pedimos por esas cosas, Señor, en el nombre del único, Señor, que hace la diferencia. Señor, y ojalá en conformidad a Él. En nombre de Jesús. Hacemos esas cosas. Amén.